En 3 días destruí todo lo que había tardado 42 años en construir. 3 días. 72 horas para que el imperio familiar se derrumbara como un castillo de naipes bajo la lluvia. Y lo haría de nuevo sin dudarlo ni un segundo. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto. Era un domingo de abril. El sol entraba por las ventanas del salón de la casa de mi hijo Enrique, iluminando cada detalle de esa fiesta que Marlene había organizado para celebrar sus 32 años. Globos dorados colgaban del techo, la mesa estaba repleta de platillos caros que ella había encargado a un restaurante exclusivo, y las copas de cristal brillaban bajo la luz de la araña que costó más de $2,000. Todo perfecto. Todo impecable. Como siempre exigía Marlene. Yo estaba sentada en el sofá color crema, observando. A mis 67 años he aprendido a leer las habitaciones, a sentir las tensiones que flotan en el aire como el humo de las velas recién apagadas. Y esa tarde, la tensión era casi visible. Pedro, mi nieto de 9 años, estaba en la esquina del salón, vestido con una camisa blanca que le quedaba un poco grande. Tenía las mangas enrolladas hasta los codos y sus ojos castaños miraban hacia todos lados, buscando la forma de no molestar, de no equivocarse, de no existir demasiado. Llevaba en las manos un regalo envuelto en papel plateado con un moño rojo que él mismo había hecho. Me había pedido ayuda para elegirlo 3 días antes, un perfume que había visto en una revista y que según él le gustaría a Marlene. Pobre niño. Todavía creía que si se esforzaba lo suficiente, si era lo bastante bueno, lo bastante silencioso, lo bastante invisible, ella lo querría. Marlene estaba en el centro de todo, como siempre. Llevaba un vestido color coral que abrazaba su figura delgada, el cabello negro recogido en un moño alto que dejaba ver los aretes de diamantes que mi hijo le había regalado esa misma mañana. $4,000 en sus orejas mientras mi nieto usaba zapatos que ya le apretaban pero que no nos atrevíamos a reemplazar para no despertar su ira. Enrique estaba a su lado, con esa expresión que había empezado a usar desde que se casó con ella hace 1 año y medio. Una mezcla de cansancio y alerta constante, como un soldado que nunca puede bajar la guardia. Mi hijo, que había sido un hombre seguro, exitoso, capaz de tomar decisiones difíciles en los negocios sin pestañear, ahora revisaba cada palabra antes de hablar, cada gesto antes de hacerlo. La primera esposa de Enrique, Carolina, había muerto 3 años atrás. Cáncer. Se la llevó en 6 meses, tan rápido que ninguno de nosotros tuvo tiempo de prepararse. Pedro apenas tenía 6 años cuando su madre cerró los ojos por última vez. Recuerdo que el niño no lloró en el funeral. Se quedó junto a mí, agarrando mi mano con tanta fuerza que me dejó marcas, pero sin derramar una lágrima. Como si entendiera que si empezaba a llorar, nunca podría parar. Enrique tardó 1 año en volver a salir con alguien. Y cuando conoció a Marlene, todo cambió demasiado rápido. Ella era divorciada, sin hijos, trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. Tenía palabras dulces y sonrisas calculadas. Al principio yo también me dejé engañar. Pensé que era lo que mi hijo necesitaba, alguien que lo sacara de esa tristeza profunda que lo había estado consumiendo. Me equivoqué. Los primeros meses Marlene fue encantadora con Pedro. Le compraba dulces, le preguntaba por la escuela, le revolvía el cabello con aparente cariño. Pero después de la boda, cuando ya había firmado los papeles y compartía la cuenta bancaria de mi hijo, la máscara empezó a caerse. Primero fueron comentarios pequeños, casi imperceptibles. Que Pedro comía muy ruidoso. Que dejaba sus juguetes por todos lados. Que necesitaba aprender modales. Luego fueron órdenes. Pedro no podía entrar a ciertas habitaciones. Pedro no podía hablar durante la cena a menos que le preguntaran algo. Pedro debía quedarse en su cuarto cuando ella tenía visitas. Y mi hijo, Dios mío, mi hijo simplemente asentía. Decía que era por el bien de todos, que Pedro necesitaba disciplina, que Marlene estaba tratando de crear una familia funcional. Yo intenté hablar con él varias veces, pero siempre encontraba excusas. Que yo malinterpretaba las cosas. Que Marlene venía de un divorcio difícil y necesitaba tiempo para adaptarse. Que Pedro también debía hacer su parte. Pero yo veía lo que nadie más quería ver. Veía cómo Pedro se encogía cada vez más, cómo sus risas se habían vuelto raras, cómo había dejado de ser un niño para convertirse en un fantasma que caminaba por esa casa tratando de no molestar, de no respirar demasiado fuerte. Esa tarde del cumpleaños, Pedro se acercó a Marlene con su regalo.
Los invitados estaban dispersos por el salón, algunos familiares de ella que yo apenas conocía, un par de amigas suyas que hablaban en voz alta sobre restaurantes y viajes. La música sonaba de fondo, algo moderno que a mí me parecía más ruido que melodía. Pedro esperó su turno. Marlene estaba abriendo regalos, exclamando con exageración ante cada uno, abrazando a quien se lo había dado, tomándose fotografías con cada obsequio. Cajas de marcas reconocidas, bolsas de tiendas exclusivas, sobres que probablemente contenían tarjetas de regalo. Cuando le tocó a Pedro, el niño extendió su paquete plateado con manos temblorosas. Marlene lo miró. Solo eso. Lo miró con esos ojos oscuros que podían ser hermosos o crueles dependiendo de quién los recibiera. Tomó el regalo sin decir gracias, lo abrió rasgando el papel que Pedro había doblado con tanto cuidado, y sacó la caja del perfume. Lo que pasó después se quedó grabado en mi memoria como una quemadura. Marlene arrugó la nariz. Miró el perfume como si Pedro le hubiera entregado basura. Y entonces dijo, con una voz lo suficientemente alta para que varios invitados voltearan, ¿esto? ¿En serio, Pedro? Este perfume es para mujeres de 50 años. ¿Acaso parezco vieja? El niño se puso rojo. Sus labios temblaron. Yo pensé, vi que era bonito, yo quería. Pero Marlene no había terminado. Dejó la caja sobre la mesa como si quemara, y añadió, siempre arruinas todo. No puedes hacer nada bien. Ni siquiera elegir un regalo decente. El salón se quedó en silencio. Ese tipo de silencio espeso que hace que el aire sea difícil de respirar. Algunos invitados miraban hacia otro lado, incómodos. Otros fingían no haber escuchado. Enrique abrió la boca, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Y entonces Marlene soltó las palabras que cambiaron todo. Ojalá Pedro nunca hubiera nacido. Lo dijo mirándolo directamente. Sin gritar. Con una frialdad que era peor que cualquier grito. Como si fuera un hecho, una verdad que todos debían aceptar. Pedro se quedó congelado por 2 segundos que parecieron eternos. Luego salió corriendo hacia el pasillo, tropezando con sus propios pies, con lágrimas que finalmente brotaban después de tanto tiempo de retenerlas. Escuché la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Nadie se movió. Nadie fue tras él. Marlene volvió a su conversación con sus amigas como si nada. Enrique se pasó la mano por la cara y suspiró, solo eso, suspiró, como si el problema fuera que Pedro era demasiado sensible. Yo me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, no de debilidad sino de una furia que hacía décadas no sentía. Caminé hacia la habitación de Pedro, toqué suavemente y entré. Lo encontré acurrucado en su cama, el rostro hundido en la almohada, los hombros sacudiéndose con cada sollozo. Me senté a su lado y lo abracé. No dije nada porque no había palabras que pudieran arreglar lo que acababa de pasar. Solo lo sostuve mientras lloraba, mientras expulsaba todo ese dolor que había estado guardando durante meses. Y fue ahí, con mi nieto temblando entre mis brazos, cuando tomé mi decisión. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. No iba a suplicar ni a razonar con personas que habían perdido toda capacidad de empatía. Iba a actuar. Salí de la habitación de Pedro media hora después, cuando sus sollozos finalmente se convirtieron en respiraciones temblorosas y luego en el silencio del agotamiento. Lo arropé, besé su frente y cerré la puerta con cuidado. La fiesta seguía en el salón. Las risas de Marlene resonaban por toda la casa, agudas y penetrantes, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destrozar a un niño de 9 años delante de 20 personas. Regresé al salón. Nadie me preguntó por Pedro. Nadie pareció notar que había estado ausente. Marlene estaba mostrando sus aretes nuevos a una de sus amigas, inclinando la cabeza para que la luz los hiciera brillar. Enrique servía más vino, con esa sonrisa forzada que últimamente usaba como uniforme. Me senté de nuevo en el sofá y observé. Solo observé. Hay algo que aprendes cuando envejeces. Aprendes que las personas muestran quiénes son realmente en los momentos pequeños, no en los grandes. No cuando saben que alguien está mirando, sino cuando creen que nadie lo hace. Esa tarde vi a mi hijo evitar la habitación de Pedro como si fuera un problema que resolver después. Vi a Marlene reírse más fuerte cada vez que alguien mencionaba lo hermosa que se veía. Vi a los invitados fingir que todo estaba bien porque era más cómodo que enfrentar la crueldad que acababan de presenciar.
Y entendí algo con una claridad que me cortó la respiración. Esto no iba a mejorar. Esto solo iba a empeorar. Porque así funciona el abuso. Empieza con palabras hirientes, luego se vuelve normal, luego se vuelve invisible. Y un día miras atrás y ya no reconoces a las personas que amabas ni a la persona en la que te convertiste por permitirlo. Me quedé hasta que la fiesta terminó. Hasta que el último invitado se fue con su pedazo de pastel envuelto en servilletas de papel dorado. Hasta que Marlene subió a su habitación quejándose de que sus pies le dolían por los tacones. Hasta que Enrique empezó a recoger vasos y platos con movimientos mecánicos. Me acerqué a él en la cocina. Estaba de espaldas, enjuagando copas en el fregadero. Enrique, dije. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Él se volteó, y por un segundo vi al niño que había sido, al joven que había construido su primer negocio con mis consejos y el dinero que su padre y yo habíamos ahorrado durante años. Pero ese joven ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre cansado que había elegido la comodidad sobre la valentía. Mamá, ya sé lo que vas a decir, empezó, dejando la copa en el escurridor. Marlene se pasó. Lo sé. Ya hablé con ella y me prometió que va a disculparse con Pedro mañana. Te prometió, repetí. ¿Y tú le creíste? Está bajo mucho estrés. El trabajo, la adaptación, todo es nuevo para ella. Pedro tiene 9 años. Enrique. 9. Y acaba de escuchar que alguien desearía que nunca hubiera nacido. ¿Entiendes lo que eso le hace a un niño? Él se pasó las manos por el cabello, ese gesto que hacía desde pequeño cuando no quería enfrentar algo. Es complicado. Mamá, tú no vives aquí. No ves todo el esfuerzo que Marlene hace. Pedro también tiene que poner de su parte. No puede seguir comportándose como si Marlene fuera la enemiga. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No con ruido, sino con un silencio definitivo. Como cuando una rama se quiebra bajo demasiado peso y simplemente se parte en dos. Está bien, dije. Solo eso. Está bien. Enrique pareció aliviado. Probablemente pensó que había ganado, que yo iba a retirarme como siempre, que iba a seguir siendo la madre comprensiva que encontraba excusas para todo. Me dio un beso en la mejilla y me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, mamá. Significó mucho para Marlene. No respondí. Subí a mi auto, un sedán gris que Moisés había comprado 2 años antes de morir, y manejé hasta mi casa en silencio. Las calles estaban vacías, las farolas iluminaban el camino con esa luz naranja que siempre me había parecido melancólica. Pero esa noche no sentía melancolía. Sentía una claridad fría y filosa como el hielo. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche. La casa donde Moisés y yo habíamos criado a Enrique, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde habíamos llorado cuando los médicos nos dijeron que Carolina no tenía cura, donde habíamos consolado a Pedro después del funeral. Una casa llena de memorias que ahora parecían pertenecer a otra vida. No prendí muchas luces. Fui directo a mi estudio, el pequeño cuarto al fondo del pasillo donde guardaba todos los documentos importantes. Abrí el archivero de metal y saqué las carpetas. 3 carpetas gruesas, color manila, cada una etiquetada con un nombre diferente: Ferretería Morales, Distribuidora del Sur, Consultoría Empresarial Morales. Los 3 negocios que Moisés y yo habíamos construido desde cero hacía más de 40 años. La ferretería había sido la primera, un local pequeño que alquilamos con los ahorros de nuestra boda. Moisés atendía el mostrador mientras yo llevaba los libros de contabilidad en una libreta de pasta dura. Trabajábamos 18 horas al día, 7 días a la semana. Comíamos sándwiches en el almacén entre cliente y cliente. Dormíamos 5 horas y despertábamos pensando en cómo hacer crecer el negocio. 5 años después abrimos la distribuidora. Comprábamos herramientas al mayoreo y las vendíamos a constructoras. Fue un riesgo enorme. Pedimos un préstamo que nos dio pesadillas durante meses, pero funcionó. En 3 años teníamos 20 empleados y contratos con las principales constructoras de la región. La consultora vino después, cuando ya teníamos experiencia y contactos. Empresas pequeñas nos contrataban para ayudarlas a crecer, a organizarse, a evitar los errores que nosotros habíamos cometido. Enrique entró al negocio cuando tenía 25 años, después de terminar su carrera en administración. Era bueno con los números,
mejor que yo incluso, y tenía ese carisma que hacía que los clientes confiaran en él. Cuando Moisés murió hace 5 años, dejó todo a mi nombre. Los 3 negocios, las propiedades, las cuentas. En su testamento escribió: Teresa sabe qué hacer. Siempre lo ha sabido. Yo mantuve a Enrique como gerente general de los 3 negocios. Le di un salario generoso, $30,000 al mes, más bonos anuales. Firmé papeles poniéndolo como avalista en propiedades. Le transfería dinero extra cuando lo necesitaba para gastos personales. La casa donde vivía con Marlene y Pedro, esa casa de 2 pisos con jardín y cochera para 3 autos, yo la había dado como enganche. Pagaba $5,000 mensuales que salían directamente de la cuenta de la distribuidora. Yo era quien revisaba las facturas, quien hablaba con los proveedores difíciles, quien negociaba con los inspectores cuando venían a buscar irregularidades inventadas. Yo era quien transfería el dinero a las cuentas correctas en los momentos correctos. Enrique era la cara de los negocios, pero yo era la columna vertebral. Y esa noche, sentada en mi estudio con las carpetas abiertas frente a mí, tomé la decisión más radical de mi vida. Iba a quitarles todo. No de golpe. No con gritos ni amenazas. Sino pieza por pieza, dejando que el peso de sus propias decisiones los aplastara. Iba a retirar mi apoyo, mi dinero, mi experiencia, mi protección. Iba a dejar que enfrentaran las consecuencias de haber permitido que un niño sufriera mientras ellos brindaban con vino de $200 la botella. Encendí mi computadora. La pantalla brilló en la oscuridad del estudio. Entré al sistema bancario. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado, no de miedo sino de una energía extraña que hacía años no sentía. Poder. Eso era lo que sentía. El poder de decir basta. El poder de actuar en lugar de suplicar. El poder de proteger a quien realmente lo necesitaba. Empecé a trabajar. Eran las 2 de la mañana cuando terminé de revisar todos los documentos, de hacer todas las notas, de trazar el plan completo en mi mente. Apagué la computadora y me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa vacía. Mañana empezaría. Mañana comenzaría el desmoronamiento. Y yo lo vería caer sin mover un dedo para detenerlo. Porque a veces el amor verdadero no es dar todo. A veces el amor verdadero es saber cuándo dejar de dar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, mirando el techo, viendo pasar las sombras que las luces de los autos proyectaban a través de las cortinas. Pero mi mente no estaba ahí. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, reviviendo algo que había tratado de enterrar durante décadas. Yo también fui Pedro una vez. Crecí en una casa donde el amor tenía condiciones. Mi hermana mayor, Iris, era todo lo que yo nunca pude ser. Hermosa, con ese tipo de belleza que hace que la gente voltee en la calle. Alta, de ojos verdes, con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Yo era la otra. La más bajita. La del cabello sin brillo. La de las piernas flacas y los dientes chuecos que mis padres nunca tuvieron dinero para arreglar. Cada vez que llegaban visitas a casa, mi madre presentaba primero a Iris. «Miren qué preciosa está mi niña», decía, acomodándole un mechón de cabello detrás de la oreja. Luego, casi como obligación, añadía, «y ella es Teresa». Sin adjetivos. Sin orgullo en la voz. Solo un nombre lanzado al aire como quien menciona un mueble más de la sala. En las cenas familiares, Iris se sentaba junto a mi padre. Yo al otro extremo de la mesa, junto a la cocina, lista para levantarme a traer más tortillas o servir más agua. Cuando llegaban las calificaciones de la escuela, Iris sacaba 8s y todos celebraban. Yo sacaba 10s y mi madre decía, «Bueno, al menos eres buena para algo». Aprendí desde niña a hacerme pequeña, a no pedir, a no molestar, a agradecer las migajas de atención como si fueran banquetes. Cuando cumplí 15 años, mi madre organizó una fiesta enorme para Iris. Rentó un salón, contrató un grupo musical, mandó hacer un vestido color rosa con pedrería que costó el salario de 3 meses de mi padre. Cuando fue mi turno, 2 años después, hubo un pastel en la casa y 3 primas que vinieron porque vivían cerca. Es que con Iris era diferente, me explicó mi madre cuando me vio llorar en mi habitación esa noche. Ella necesita estar presentable para conseguir un buen marido. Tú vas a tener que arreglártelas de otra forma. Esas palabras.
Esas malditas palabras se quedaron grabadas en mi piel como cicatrices invisibles. Tú vas a tener que arreglártelas de otra forma. Traducción: no eres suficiente. Nunca serás suficiente. Tu valor está en lo que puedas hacer, no en quién eres. Así que hice. Trabajé en la tienda de abarrotes del vecindario después de la escuela. Ayudé a mi padre con su puesto de periódicos los fines de semana. Ahorré cada peso que ganaba, guardándolo en una lata de galletas debajo de mi cama. Estudié contabilidad en una escuela técnica porque no teníamos dinero para la universidad. Me gradué con las mejores calificaciones de mi generación. Mi madre no fue a la ceremonia porque ese mismo día Iris tenía una cita importante con un muchacho de familia adinerada. Conocí a Moisés cuando tenía 22 años. Él trabajaba en construcción, con las manos callosas y la espalda dolorida de cargar bultos de cemento bajo el sol. No era guapo según los estándares de mi madre. No tenía familia con dinero ni apellido reconocido. Pero me miraba como si yo fuera lo más valioso que había visto en su vida. La primera vez que me llevó a cenar, a un puesto de tacos en la esquina porque era todo lo que podíamos pagar, me preguntó sobre mis sueños. Nadie me había preguntado eso antes. Nadie había actuado como si mis pensamientos importaran. Le conté que quería tener un negocio propio, que quería construir algo desde cero, que quería demostrarle al mundo que valía algo. No tienes que demostrarle nada a nadie, me dijo, limpiándose la salsa de los labios con una servilleta de papel. Pero si quieres construir algo, lo haremos juntos. Nos casamos 4 meses después en una ceremonia pequeña en el juzgado. Mi madre lloró, pero no de felicidad. Lloró porque decía que yo estaba desperdiciando mi vida con un albañil sin futuro. Iris se casó un año después con el hijo de un empresario. Hubo 300 invitados, un vestido importado, luna de miel en Europa. Mi madre no dejó de hablar de esa boda durante años. Pero fue mi matrimonio el que duró. Fue mi matrimonio el que construyó algo real. Moisés y yo alquilamos un cuarto pequeño detrás de una panadería. Compartíamos un baño con otras 3 familias. Cocinábamos en una parrilla eléctrica que se sobrecalentaba y apagaba los fusibles. Pero éramos felices de una forma que yo nunca había conocido. Él me trataba como su igual. Me pedía mi opinión. Me escuchaba. Me hacía sentir que mis palabras tenían peso. Ahorramos durante 3 años para el enganche de la ferretería. Fueron 3 años de no salir a ningún lado, de no comprar nada que no fuera estrictamente necesario, de contar cada peso como si fuera el último. Cuando finalmente firmamos el contrato de arrendamiento del local, lloré. Moisés pensó que era de felicidad, y lo era, pero también era de alivio. Alivio de saber que finalmente estaba construyendo algo que nadie podría quitarme diciéndome que no era suficiente. El negocio creció. Despacio, con tropiezos, con noches sin dormir preocupándonos por las deudas. Pero creció. Y cuando nació Enrique, 7 años después de casarnos, juré que él nunca se sentiría como yo me había sentido. Que él nunca dudaría de su valor. Que él siempre sabría que era amado incondicionalmente. Le di todo. Quizás demasiado. La mejor educación que pudimos pagar. Ropa nueva cada temporada. Juguetes que yo nunca tuve. Atención constante. Nunca lo comparé con nadie. Nunca le dije que tenía que ganarse mi amor. Solo se lo di, completo y sin condiciones. Y tal vez ahí fue donde me equivoqué. Porque Enrique creció sin conocer el dolor de no ser suficiente. Creció sin entender que algunas personas en este mundo te tratarán como si fueras invisible. Creció pensando que el amor siempre estaría ahí, sin importar lo que hiciera o dejara de hacer. Por eso no pudo ver lo que Marlene le estaba haciendo a Pedro. Porque él nunca había estado en el lugar de Pedro. Nunca había sentido esa humillación que te hace querer desaparecer. Nunca había escuchado que su existencia era un error. Pero yo sí. Yo había estado exactamente donde Pedro estaba ahora. Y por eso no podía permitir que continuara. Me levanté de la cama cuando el reloj marcó las 5 de la mañana. No tenía sentido seguir fingiendo que dormiría. Me preparé un café cargado y me senté en la mesa de la cocina con mi libreta de notas. Empecé a escribir todo lo que necesitaba hacer. No era venganza. La venganza es emocional, caliente, impulsiva. Esto era justicia. Fría, calculada, necesaria. Primera acción,
cancelar las transferencias automáticas. Cada mes yo transfería $15,000 para cubrir los gastos operativos de los 3 negocios. Nómina, proveedores, servicios. Enrique tenía acceso a las cuentas, pero nunca las revisaba en detalle. Asumía que el dinero siempre estaría ahí porque siempre había estado ahí. Segunda acción, remover mi nombre como avalista de las propiedades comerciales. Yo había firmado como garantía cuando compramos los locales. Sin mi aval, los bancos revisarían las cuentas de Enrique. Y sus cuentas eran un desastre de gastos personales mezclados con gastos de negocio, algo que yo siempre había manejado con cuidado para evitar problemas. Tercera acción, renunciar como administradora oficial de los negocios. Enrique era el gerente, pero yo era quien aparecía en todos los documentos legales como representante. Yo era quien firmaba contratos, quien trataba con las autoridades, quien conocía cada procedimiento y cada contacto necesario para mantener todo funcionando. Cuarta acción, dejar de responder sus llamadas. Dejar de solucionar sus problemas. Dejar de ser la red de seguridad que los mantenía a flote. El sol empezaba a salir cuando terminé mi lista. La luz entraba por la ventana de la cocina, iluminando las palabras que había escrito con tinta negra. Cada línea era una decisión. Cada decisión era un paso hacia algo que no tenía vuelta atrás. Llamé a mi amiga Amalia a las 8 de la mañana. Ella había sido contadora de la distribuidora durante 15 años antes de retirarse. Era de las pocas personas que conocía toda la verdad sobre los negocios. Teresa, contestó con voz somnolienta. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Necesito que vengas a mi casa hoy. Es urgente. Y trae tu laptop. Hubo una pausa. Amalia me conocía lo suficiente para saber que cuando yo decía urgente, era urgente. Dame una hora. Llegó en 40 minutos, con 2 cafés de una cafetería cercana y su laptop bajo el brazo. Nos sentamos en mi estudio y le conté todo. La fiesta. Las palabras de Marlene. La inacción de Enrique. La decisión que había tomado a las 2 de la mañana. Amalia me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con el borde de su blusa, ese gesto que hacía cuando estaba procesando algo importante. Esto va a destruirlos, dijo finalmente. No era un juicio. Era un hecho. Lo sé. ¿Estás segura? Pensé en Pedro. En sus ojos cuando Marlene le gritó. En cómo había salido corriendo con el corazón roto. En cómo nadie había ido tras él excepto yo. Completamente segura. Amalia asintió. Abrió su laptop. Entonces empecemos. Lunes por la mañana. 8:30. El tipo de mañana tranquila que engaña a la gente haciéndoles creer que todo seguirá igual que siempre. Amalia y yo llevábamos trabajando desde las 9 de la noche anterior. Habíamos pedido comida china a domicilio cerca de la medianoche. Las cajas vacías seguían sobre mi escritorio junto a tazas de café frío. Listo, dijo Amalia, presionando la tecla Enter con una firmeza que sonó definitiva. Las transferencias automáticas están canceladas. A partir de hoy, no saldrá ni un peso de tu cuenta hacia los negocios. Sentí algo extraño en el pecho. No era arrepentimiento. Era más bien la sensación de haber cerrado una puerta que había estado abierta durante décadas. El sonido del pestillo al encajar. ¿Cuánto tiempo tienen antes de que empiecen los problemas?, pregunté. Amalia hizo números mentalmente, moviendo los labios en silencio. La nómina se deposita los viernes. Hoy es lunes, así que tienen 4 días antes de que los empleados noten que sus cheques rebotan. Pero los proveedores son otra historia. Hay 3 facturas grandes que vencen el miércoles. Ferretería González, Aceros del Pacífico, Transportes Ramírez. Estamos hablando de $65,000 en total. Y Enrique tiene ese dinero en las cuentas del negocio. Amalia negó con la cabeza. La última vez que revisé, hace como 2 semanas, la cuenta operativa tenía $12,000. Y eso es siendo generosa. Enrique ha estado usando el dinero del negocio para gastos personales. El mes pasado pagó unas vacaciones en Cancún que costaron $8,000. Todo cargado a la tarjeta corporativa. Vacaciones, repetí. Sentí que la temperatura de mi cuerpo subía. ¿En marzo? ¿Cuándo deberían estar cerrando el trimestre?
Marlene cumplió 1 año de casados. Según vi en los recibos, se hospedaron en un resort todo incluido. Spa, cenas especiales, excursiones. Pedro se quedó con una niñera. Cerré los ojos. Por supuesto que Pedro se había quedado. Por supuesto que no lo habían llevado. Probablemente Marlene había dicho que los niños no pertenecían en viajes románticos, y Enrique había aceptado como aceptaba todo lo que ella decía. Continúa, dije, abriendo los ojos de nuevo. También está el tema de la balista, siguió Amalia, revisando sus notas. Tú garantizas el préstamo del local de la distribuidora. Son $120,000 que todavía se están pagando. Si removes tu nombre, el banco va a revisar las finanzas de Enrique. Y créeme, Teresa, no van a gustarles lo que encuentren. ¿Cuánto tiempo toma remover un aval? Con los papeles correctos y un abogado competente, 2 días. Ya contacté a Mauricio. Dijo que puede tener todo listo para mañana en la tarde. Mauricio era un abogado que había trabajado con nosotros durante años. Conocía cada contrato, cada acuerdo, cada papel que Moisés y yo habíamos firmado. Si alguien podía desenredar esto legalmente, era él. Hazlo, dije. Amalia tecleó algo en su computadora. También necesitas renunciar formalmente como administradora. Eso requiere una carta notariada y entregarla en las oficinas fiscales. Sin ti como administradora, Enrique va a tener que lidiar directamente con todo el papeleo. Los permisos, las licencias, las inspecciones. Y él sabe cómo manejar eso. Amalia me miró con una expresión que decía todo. Teresa, tú sabes que Enrique es bueno vendiendo. Es excelente con los clientes. Pero la parte administrativa, la parte técnica, siempre ha sido tuya. Él ni siquiera sabe dónde están archivados la mitad de los documentos importantes. Perfecto, dije. Y lo dije en serio. Quería que sintiera exactamente eso, la sensación de estar perdido, de no saber dónde pisar, de que el piso bajo tus pies podría ceder en cualquier momento. Amalia cerró su laptop. ¿Estás segura de esto, Teresa? Porque una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Enrique va a perder todo. Los negocios, la casa, probablemente hasta el auto. Y Marlene. Hizo una pausa. Marlene va a mostrarte quién es realmente cuando el dinero se acabe. Ya me mostró quién es, respondí, cuando le dijo a mi nieto que ojalá nunca hubiera nacido. Amalia asintió lentamente. Se puso de pie, guardó su laptop en su bolsa. Está bien. Entonces lo hacemos. Mauricio va a llamarte en 1 hora para revisar los papeles del aval. Y yo voy a preparar la carta de renuncia administrativa. ¿Algo más? Sí, dije. Necesito que averigües el nombre de un buen terapeuta infantil. Para Pedro. Por primera vez en toda la noche, Amalia sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Ya tengo 3 nombres. Te los envío por mensaje. Se fue cerca de las 10 de la mañana. La casa quedó en silencio. Un silencio diferente al de la noche anterior. Ese había sido un silencio de anticipación. Este era un silencio de acción ya iniciada. De piezas en movimiento. De consecuencias que empezaban a rodar cuesta abajo como rocas en una avalancha. Mi teléfono sonó a las 10:30. Era Enrique. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar 5 minutos después. No contesté. Envió un mensaje. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo del negocio. ¿Puedes llamarme? No respondí. A las 11 llegó Mauricio a mi casa. Traía una carpeta llena de documentos y esa expresión seria que usaba cuando trataba asuntos legales importantes. Nos sentamos en la sala. Él extendió los papeles sobre la mesa de centro. Amalia me explicó la situación. Empezó. Primero que nada, quiero que sepas que lo que estás haciendo es completamente legal. Los negocios están a tu nombre. El dinero es tuyo. Tienes todo el derecho de retirarte cuando quieras. Pero hay consecuencias, dije. Grandes consecuencias, confirmó. Sin tu aval, el banco va a exigir que Enrique presente garantías alternativas. Propiedades, inversiones, algo que respalde el préstamo. Si no puede hacerlo, y dudo que pueda, van a acelerar el pago.
Eso significa que tendrá que pagar los $120,000 de inmediato o entrar en default. ¿Y eso qué significa para el negocio? Embargo. El banco se quedará con el local. Y sin el local de la distribuidora, ese negocio muere. Asentí. ¿Qué necesitas que firme? Mauricio pasó las siguientes 2 horas explicándome cada documento. Solicitud de remoción como avalista. Carta de renuncia como administradora legal. Revocación de poderes notariales que le había dado a Enrique para actuar en mi nombre. Cada papel era un corte limpio, una línea divisoria entre lo que había sido y lo que sería. Firmé todo. Voy a presentar estos documentos hoy mismo, dijo Mauricio, guardando los papeles en su portafolio. Para mañana en la tarde, legalmente estarás fuera de todo. El banco recibirá notificación el miércoles. Las oficinas fiscales procesarán tu renuncia administrativa para el jueves. Gracias, Mauricio. Él me miró con esos ojos cafés que habían visto muchas batallas legales. Teresa, conozco a tu familia desde hace 20 años. Sé que esto no es fácil. Pero también sé que no harías esto sin una razón poderosa. Un niño de 9 años, dije. Esa es mi razón. Mauricio cerró su portafolio. Entonces es la razón correcta. Se fue poco después del mediodía. Yo me quedé sentada en la sala, mirando mi teléfono. Enrique había llamado 6 veces más. Había dejado 3 mensajes de voz. No los escuché. Marlene también había enviado un mensaje. Teresa, Enrique está preocupado porque no le contestas. Todo bien. Bloqueé su número. Preparé un sándwich que no tenía hambre de comer. Me forcé a comerlo de todas formas. Necesitaba mantener las fuerzas. Esto apenas comenzaba. A las 3 de la tarde llamé al colegio de Pedro. Hablé con la directora, la señora Campos, una mujer de 50 y tantos años que llevaba 30 años trabajando con niños. Señora Morales, dijo cuando le expliqué quién era. Por supuesto que la recuerdo. Usted vino a la junta de padres el mes pasado. Necesito hablar con usted sobre Pedro, dije. Sobre su situación en casa. Hubo una pausa. ¿Ha notado algo? He notado todo, respondí. Y le conté. No todo, pero lo suficiente. Las palabras de Marlene. La indiferencia de Enrique. El cambio en Pedro durante los últimos meses. La señora Campos suspiró. Era el suspiro de alguien que ha visto esto demasiadas veces. Los maestros han notado que Pedro está más retraído. Sus calificaciones han bajado. En recreo se sienta solo. Íbamos a llamar a los padres esta semana para una reunión. No llame a los padres, dije. Llámeme a mí. Soy la abuela y voy a ser quien se haga cargo de Pedro a partir de ahora. Los padres están de acuerdo. Van a estarlo, dije. Y no era mentira. Solo era cuestión de tiempo. Colgué y llamé a uno de los terapeutas que Amalia me había recomendado. La doctora Selene Gutiérrez. Hablamos durante 20 minutos. Le expliqué la situación. Ella escuchó sin juzgar, haciendo preguntas específicas sobre el comportamiento de Pedro, sobre su historia, sobre el ambiente en casa. Puedo verlo el jueves a las 4, dijo finalmente. Pero señora Morales, necesito que entienda algo. La terapia funciona mejor cuando el niño tiene un ambiente estable. Si Pedro va a estar yendo y viniendo entre hogares conflictivos, va a ser más difícil. Va a tener un ambiente estable, prometí. Conmigo. Esa noche cenamos pizza, Pedro y yo. Lo había recogido de la escuela sin avisarle a Enrique. Simplemente llegué, hablé con la directora, y me lo llevé. Pedro no preguntó por qué. Solo subió a mi auto con su mochila y una expresión de alivio tan grande que me rompió el corazón. ¿Puedo quedarme contigo esta noche, abuela?, preguntó mientras comíamos. Puedes quedarte todas las noches que quieras, respondí. Su rostro se iluminó de una forma que no había visto en meses. ¿En serio? ¿En serio? Esa noche lo arropé en el cuarto de huéspedes que había sido de Enrique cuando era niño. Pedro se durmió en minutos, abrazando un oso de peluche que había encontrado en el closet. Me quedé viéndolo dormir, viendo cómo su respiración se volvía lenta y profunda, cómo finalmente su rostro se relajaba. Mi teléfono vibró. Era Enrique. ¿Dónde está Pedro?
La escuela dice que te lo llevaste. ¿Qué está pasando? Escribí una sola línea. Pedro está conmigo. ¿Estás seguro? No llames más. Y apagué mi teléfono. Martes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Pedro despertó temprano, desorientado por un momento, hasta que recordó dónde estaba. Lo encontré en la cocina, todavía en pijama, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba alivio y culpa. Esa culpa que los niños sienten cuando finalmente escapan de algo malo, como si ellos fueran los responsables de la situación y no las víctimas. «Abuela», dijo sin voltear a verme. «Papá está enojado». Me acerqué y le serví un vaso de jugo de naranja. «Probablemente. Pero no es tu problema. Es mío. No quiero causarte problemas». Me arrodillé frente a él, algo que mis rodillas de 67 años protestaron, pero que necesitaba hacer para mirarlo a los ojos. «Pedro, escúchame bien. Tú no causas problemas. Tú eres un niño que merece ser amado y protegido. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Marlene dijo que... No me importa lo que Marlene dijo. Ella estaba equivocada. Completamente equivocada. Lo abracé mientras lloraba en silencio, esas lágrimas que había estado guardando durante meses, tal vez años. Cuando finalmente se calmó, le preparé el desayuno. Huevos revueltos con jamón, pan tostado, fruta. Comió con un apetito que me hizo pensar que no había comido bien en mucho tiempo. Lo llevé a la escuela a las 8. Antes de que bajara del auto, le dije, «Hoy voy a arreglar algunas cosas. Cosas importantes. Cuando salgas de la escuela, voy a estar aquí esperándote». «De acuerdo». «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Lo vi entrar al edificio, con su mochila demasiado grande para su espalda pequeña. Algunos niños corrían y gritaban en el patio. Pedro caminaba solo, pero ya no con esa postura encogida que había tenido el domingo. Había algo diferente en él. Una chispa de esperanza, quizás. Encendí mi teléfono en el camino de regreso a casa. 43 llamadas perdidas. 27 de Enrique. 16 de números que no reconocía pero que probablemente eran de la oficina. 38 mensajes de texto. No leí ninguno. Pero necesitaba tener el teléfono encendido para que Mauricio pudiera contactarme. Llamó a las 10 de la mañana. «Todo está hecho», dijo. «Los documentos fueron presentados. Tu nombre ya no aparece como avalista en el préstamo. La renuncia administrativa será efectiva a partir de mañana. El banco recibirá notificación oficial en aproximadamente». Hizo una pausa, probablemente revisando algo. 3 horas. «Gracias, Mauricio». «Teresa, vas a recibir llamadas. Del banco, de Enrique, probablemente de algunos proveedores. ¿Estás preparada para eso?» «Completamente». No tuve que esperar mucho. A las 11:15 sonó mi teléfono. Era un número con código de área que reconocí como del banco. Contesté. «¿Señora Morales?» Habla Ricardo Sánchez, del Departamento de Préstamos Comerciales del Banco Nacional. «Dígame, señor Sánchez. Hemos recibido su solicitud de remoción como avalista del préstamo comercial número 7839. Necesito confirmar que esta solicitud es genuina y no producto de ningún tipo de coerción». «Es completamente genuina. Firmé los documentos ayer con mi abogado presente». Hubo una pausa. Escuché teclas de computadora de fondo. «Entiendo. En ese caso, necesitamos que el titular del préstamo, el señor Enrique Morales, presente garantías alternativas dentro de los próximos 10 días hábiles. De lo contrario, el préstamo entrará en aceleración y el saldo completo será exigible de inmediato». $120,000, pregunté, aunque conocía la cifra exacta. $118,342, para ser precisos. Más intereses y penalizaciones si entra en default. «Entiendo. Ya contactaron al señor Morales. Estamos intentando localizarlo en este momento. ¿Usted tiene algún número donde podamos?» «No», interrumpí. «Yo ya no estoy involucrada en los asuntos comerciales del señor Morales. Tendrá que encontrarlo por su cuenta». Colgué.
Sentí una satisfacción fría y clara. Esto era real. Esto estaba pasando. Ya no había vuelta atrás. Mi teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Esta vez era un número que sí reconocí. Ferretería González, uno de nuestros proveedores principales desde hacía 15 años. Señora Teresa, habla don Lisandro, de Ferretería González. Don Lisandro, un hombre de 60 y tantos años, con bigote gris y manos enormes de haber trabajado toda su vida. Habíamos hecho negocios juntos desde que abrimos la distribuidora. Don Lisandro, ¿cómo está? Confundido, para serle honesta. Tenemos una factura pendiente de $22,000 que vence mañana. Normalmente usted nos llama unos días antes para confirmar la transferencia, pero esta vez no hemos sabido nada. Intenté llamar a Enrique, pero no contesta. Don Lisandro, lamento no haberle avisado antes. Ya no estoy manejando las cuentas del negocio. A partir de ahora tiene que tratar directamente con Enrique. Silencio. Un silencio pesado que decía mucho más que cualquier palabra. Ya no está usted en el negocio. Ya no. Entiendo. Otra pausa. Señora Teresa, usted y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Si me permite preguntarle, ¿hay algo que deba saber? Dudé. Don Lisandro había sido siempre honesto con nosotros. Cuando tuvimos problemas de flujo de efectivo hace años, él nos dio plazos extras sin cobrarnos intereses. Merecía al menos una advertencia. Si tiene facturas pendientes, don Lisandro, le recomendaría que las cobre lo antes posible. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Ya veo. Gracias por su honestidad, señora Teresa. Y lamento que haya llegado a esto. Yo también, don Lisandro. Las llamadas siguieron llegando durante toda la mañana. Proveedores. El contador de la ferretería. La señora que limpiaba las oficinas y no había recibido su pago mensual. Cada uno preguntando por Enrique, cada uno preocupado por dinero que no estaba llegando, por transferencias que no se habían hecho, por cheques que rebotarían. A cada uno le di la misma respuesta. Ya no estoy involucrada. Hablen con Enrique. A las 2 de la tarde, Enrique finalmente apareció en mi casa. No tocó el timbre. Tenía llave de cuando era más joven y yo nunca se la había pedido de vuelta. Entró gritando. Mamá, ¿qué demonios está pasando? El banco me llamó diciendo que removiste tu aval. Los proveedores están enloqueciendo. No puedo contactarte. Te llevaste a Pedro sin mi permiso. Estaba en la sala, leyendo un libro. Levanté la vista con calma. Hola, Enrique. Cierra la puerta, por favor. Los vecinos no necesitan escuchar esto. Él cerró de un portazo. Tenía el rostro rojo, el cabello desordenado, la camisa arrugada. Se veía como alguien que no había dormido bien. Bien. Vas a explicarme qué está pasando, exigió. Siéntate. No quiero sentarme. Quiero respuestas. Entonces no las tendrás, dije, volviendo a mi libro. Porque no hablo con personas que me gritan en mi propia casa. Eso lo detuvo. Me miró como si no me reconociera. Probablemente no lo hacía. Porque nunca me había visto así. Nunca me había visto poner límites. Nunca me había visto decir no. Se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el rostro. Está bien. Lo siento. Solo necesito entender qué está pasando. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cancelaste todo? Porque ya no voy a sostener un negocio que financia el maltrato de mi nieto. ¿Maltrato? Nadie está maltratando a Pedro. Estás exagerando lo que pasó el domingo. Exagerando. Dejé el libro a un lado. Tu esposa le dijo a tu hijo, delante de 20 personas, que ojalá nunca hubiera nacido. Exactamente qué parte de eso estoy exagerando. Marlene estaba estresada. Ya se disculpó con Pedro. No, no lo hizo. Pedro ha estado conmigo desde ayer y nadie ha venido a disculparse con él. Enrique abrió la boca y la cerró. No tenía respuesta para eso. Además, continué, esto no empezó el domingo. Esto lleva meses pasando. He visto cómo tratan a Pedro. He visto cómo lo ignoran, cómo lo excluyen,
como lo hacen sentir que es una carga. Y tú has permitido todo eso porque tienes miedo de contradecir a tu esposa. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Enrique, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a Pedro al cine? ¿O a cenar? ¿O que pasaste una tarde con él sin que Marlene estuviera dictando las reglas? Silencio. ¿Sabes que sus calificaciones han bajado? ¿Que los maestros están preocupados? ¿Que se sienta solo en el recreo? Más silencio. No lo sabías. Porque no estás prestando atención. Estás tan ocupado manteniendo feliz a Marlene que olvidaste ser padre. Enrique se puso de pie. No puedes hacer esto, mamá. No puedes quitarme el negocio. Es mi sustento. Es mi vida. No te estoy quitando nada. Los negocios siguen ahí. Solo que ahora tendrás que manejarlos tú solo. Sin mi dinero. Sin mi experiencia. Sin mi nombre avalándote. No puedo. No sin tu ayuda. Lo sabes. Entonces aprende. O encuentra otra forma. Pero no voy a seguir financiando una vida donde mi nieto es tratado como si no importara. Se acercó a mí, con las manos extendidas en súplica. Por favor, dame una semana. Déjame arreglar las cosas con Marlene. Hablaré con ella. Pedro puede volver a casa. Todo volverá a la normalidad. No, dije simplemente. Pedro se queda conmigo. Y los negocios son tu problema ahora. Mamá. Ya tomé mi decisión, Enrique. Lo vi luchar con eso. Vi el momento exacto en que entendió que hablaba en serio. Que no había lágrimas ni súplicas que pudieran hacerme cambiar de opinión. Esto es culpa de Pedro, ¿verdad? Dijo finalmente, con una voz que me heló la sangre. Él te llenó la cabeza de historias. Te manipuló. Me puse de pie. Sal de mi casa. Mamá, yo no. Sal. De. Mi. Casa. Nos miramos durante lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Finalmente, él caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Vas a arrepentirte de esto. La única persona que va a arrepentirse aquí, dije, eres tú. Cerró la puerta. Escuché su auto arrancar y alejarse. Me senté de nuevo, con las manos temblando ligeramente. No de miedo. De adrenalina. De poder. Del poder de finalmente haber dicho la verdad sin disculpas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amalia. ¿Cómo te fue? Respondí. Acaba de empezar la tormenta. Miércoles. El día que todo empezó a derrumbarse de verdad. Recogí a Pedro de la escuela como había prometido. Estaba esperándome en la entrada, con su mochila y una sonrisa pequeña que me iluminó el día. Subió al auto y me contó sobre su clase de ciencias, sobre un experimento con volcanes de bicarbonato. Hablaba más que ayer. Las palabras fluían con menos esfuerzo. Era como ver a una planta marchita recibir agua después de semanas de sequía. ¿Puedo quedarme contigo otra noche?, preguntó cuando llegamos a casa. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, repetí. Y vi cómo sus hombros se relajaban, como algo tenso en su rostro finalmente se soltaba. Mientras Pedro hacía su tarea en la mesa de la cocina, mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos. Los ignoré todos. Hasta que vi el nombre en la pantalla, Ferretería Morales. El negocio principal. Nuestro primer bebé. Contesté. Señora Teresa. Era Elian, el gerente que llevaba 8 años con nosotros. Un hombre joven, responsable, con esposa y 2 hijos pequeños. Disculpe molestarla, pero hay un problema grave. Hay inspectores aquí. De Hacienda. Están revisando todo. Sentí un escalofrío. ¿Inspectores? ¿Por qué? No lo sé. Llegaron hace una hora con una orden. Dicen que hay irregularidades en los reportes fiscales del último año. Están pidiendo documentos que yo no sé dónde están. Intenté llamar a Enrique, pero no contesta. ¿Usted sabe dónde están los archivos de impuestos? Por supuesto que sabía. Estaban en mi casa, en mi estudio, en el archivero donde siempre habían estado. Porque yo era quien manejaba todo eso.
Enrique nunca había necesitado saber dónde estaban porque yo siempre me encargaba de tener todo en orden cuando llegaban las inspecciones. Elian, yo ya no trabajo en el negocio. Esos documentos son responsabilidad de Enrique ahora. Pero señora Teresa, los inspectores dicen que si no presentamos los papeles hoy, van a multar el negocio. Pueden ser $50,000 o más. Y podrían clausurar hasta que todo esté en orden. $50,000. Una multa que podría acabar con la ferretería en su estado actual. Y clausura significaba 0 ingresos hasta resolver el problema. Semanas, tal vez meses. Lo siento, Elian. No puedo ayudarte. Hubo un silencio dolido. ¿En serio? Después de todos estos años. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Elian no tenía la culpa de nada. Ni sus hijos ni su esposa. Pero yo no podía ceder. No ahora. No cuando apenas estaba empezando. Lo siento, repetí, y colgué. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de esa decisión. Pedro me miró desde la mesa. ¿Estás bien, abuela? Sí, mi amor. Estoy bien. Pero no estaba bien. Estaba haciendo algo que iba contra cada instinto que había desarrollado en 40 años de trabajo. Estaba dejando que algo que había construido se quemara. Y dolía. Dolía como el infierno. A las 6 de la tarde, Amalia llegó a mi casa con comida tailandesa y una botella de vino. Pedro ya estaba en su cuarto jugando videojuegos en una consola vieja que había encontrado en el closet. Amalia y yo nos sentamos en la sala. ¿Escuchaste?, preguntó, sirviéndome una copa de vino. Los inspectores. No son casualidad, Teresa. Esas inspecciones aleatorias no existen. Alguien reportó irregularidades. La miré. Tú. Amalia negó con la cabeza. Yo no. Pero sé quién sí. Mauricio tiene contactos en Hacienda. Digamos que mencionó que sería buen momento para revisar las cuentas de ciertos negocios. ¿Por qué haría eso? Porque le pedí que lo hiciera. Tomó un sorbo de su vino. Teresa, si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. No puedes dejar cabos sueltos. Enrique necesita sentir la presión desde todos los ángulos. Debería haberme molestado. Debería haber sentido que Amalia se había extralimitado. Pero no lo hice. Porque tenía razón. Esto no era momento para medias medidas. ¿Qué más va a pasar?, pregunté. Mañana los empleados van a notar que sus cheques no se depositaron. Son 18 personas entre los 3 negocios. 18 familias sin pago. Van a buscar a Enrique. Van a exigir respuestas. Y él no tendrá el dinero. No, porque las cuentas están vacías. Y sin tu transferencia mensual, no hay forma de que cubra la nómina. Me recosté en el sofá, cerrando los ojos. 18 familias. Gente que no tenía culpa de nada. Gente que solo trataba de ganarse la vida honestamente. Sé lo que estás pensando, dijo Amalia. Que esto no es justo para ellos. Y tienes razón. No lo es. Pero a veces para exponer la podredumbre, tienes que dejar que el olor llegue a todas partes. Enrique les dijo que tú te habías retirado. No lo sé. No lo hizo. Llamé a Elian antes de venir para acá. Me dijo que Enrique no ha dado ninguna explicación. Solo les dice que hay un retraso temporal. Está mintiendo. Por supuesto que está mintiendo. Porque admitir la verdad significaría admitir que perdió todo su soporte. Que está solo. Que no sabe qué hacer. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era Marlene. Teresa, no sé qué le metiste la cabeza a Enrique, pero está destruyendo nuestra familia. Los negocios están colapsando. Hay inspectores, proveedores cobrando, el banco llamando. Todo por tu berrinche del domingo. Si tanto te importa Pedro, piensa en cómo lo vas a afectar cuando su padre pierda todo. Devuelve el dinero y deja de hacer esto. Le mostré el mensaje a Amalia. Ella leyó y soltó una risa seca. Interesante que te eche la culpa a ti. No una disculpa. No un reconocimiento de lo que ella hizo. Solo acusaciones. Le contesto. Depende.
¿Quieres jugar su juego? Lo pensé. Luego escribí: Marlene, los negocios están colapsando porque Enrique no sabe administrarlo sin mí. Y yo ya no voy a administrar nada que permita el maltrato de mi nieto. Si querías vivir en una casa de $200,000 y viajar a Cancún, debiste pensarlo antes de decirle a un niño de 9 años que ojalá nunca hubiera nacido. Envié el mensaje y bloqueé su número. Amalia levantó su copa. Por las abuelas que no se quedan calladas. Brindamos. Esa noche, después de que Amalia se fue y Pedro estaba dormido, bajé a mi estudio. Abrí el archivero y saqué las carpetas de impuestos que Elian necesitaba. Las puse sobre mi escritorio. Podía tomarlas mañana temprano y llevarlas a la ferretería. Podía salvar el negocio de la multa. Podía evitar que Elian y los demás empleados sufrieran. Me quedé mirándolas durante media hora. Luego las volví a guardar en el archivero y cerré con llave. No era crueldad. Era consecuencia. Enrique necesitaba aprender que las acciones tienen precio. Que no puedes construir tu felicidad sobre el dolor de un niño y esperar que todo siga igual. Que llega un momento en que las personas que te sostienen deciden soltar. Y yo acababa de soltar. Subí a mi habitación y me acosté. Afuera empezaba a llover. Gotas suaves al principio, luego más fuertes, golpeando contra las ventanas como dedos impacientes. Cerré los ojos y pensé en Moisés. En lo que diría si pudiera verme ahora. Creo que estaría orgulloso. Creo que diría: ya era hora, Teresa. Ya era hora de que dejaras de cargar con todo. Me dormí con el sonido de la lluvia y sin un gramo de arrepentimiento en el pecho. Jueves amaneció con el tipo de claridad que viene después de una tormenta. El cielo estaba limpio, el aire fresco, y los pájaros cantaban en los árboles del jardín como si celebraran algo. Pero yo sabía que la tormenta real apenas comenzaba. Pedro y yo desayunamos juntos. Panqueques con miel y fresas. Él comió 3, algo impensable hace una semana cuando apenas probaba bocado en las cenas familiares. Me habló de un niño en su clase, Mauricio, que le había prestado un cómic de superhéroes. Creo que podríamos ser amigos, dijo con una timidez esperanzadora que me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Por supuesto que pueden, le dije. ¿Por qué no lo invitas a casa un día de estos? Podemos hacer palomitas y ver una película. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Puedo. Claro que puedes. Esta es tu casa ahora, Pedro. Puedes invitar a quien quieras. Lo dejé en la escuela a las 8. Tenía cita con la doctora Selene a las 4, así que el día era mío para enfrentar lo que viniera. Y vino rápido. A las 9 de la mañana recibí una llamada de Elian. Su voz sonaba diferente. Más dura. Más molesta. Señora Teresa, hoy es día de pago y no hay dinero en la cuenta. 18 personas esperando su salario y la cuenta tiene $300. ¿Usted sabe algo de esto? Ya no manejo las finanzas del negocio, Elian. Eso es responsabilidad de Enrique. Enrique no contesta el teléfono. Y los empleados se están preguntando. Tengo gente que necesita pagar renta, colegiaturas, comida. ¿Qué se supone que les diga? Diles la verdad. Que yo me retiré del negocio y que Enrique es quien debe resolver esto. Se retiró. Su voz subió una octava. ¿Así nada más? ¿Sin avisar? ¿Sin preparar nada? Tuve mis razones. Sus razones no pagan mis cuentas, señora Teresa. Colgó. Sentí el golpe de sus palabras. Elian tenía razón en estar furioso. Pero su furia debía dirigirse a Enrique, no a mí. Yo había sostenido esos negocios durante décadas. Había sacrificado tiempo, energía, salud. Había dado todo. Y ahora que finalmente ponía un límite, ¿yo era la villana? No, no lo era. Y no iba a dejar que la culpa me hiciera retroceder. A las 10 llamó Amalia. ¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? Enrique acaba de publicar en redes sociales un mensaje largo sobre dificultades familiares y pidiéndole paciencia a empleados y clientes. Está tratando de controlar el daño. Mencionó por qué. No directamente. Solo dice que hay cambios en la administración y que está trabajando para resolver algunos asuntos temporales.
Pero la gente está comentando. Están preguntando qué pasó. Algunos clientes dicen que sus pedidos no se han entregado. Porque no hay dinero para comprar inventario, dije. Sin mis transferencias, no pueden pagar a los proveedores. Sin inventario, no pueden vender. Es un círculo que se cierra cada vez más rápido. Exacto. Y hay algo más. La distribuidora recibió notificación de embargo preventivo. El banco bloqueó la cuenta por el tema del aval. No pueden mover ni un peso hasta que se resuelva. Eso era más rápido de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo tienen? El banco les dio hasta el lunes para presentar garantías alternativas. Si no lo hacen, procede el embargo completo del local. Y Teresa, ese local vale como $400,000. Si lo pierden, pierden el negocio más rentable. $400,000. La distribuidora generaba casi la mitad de los ingresos totales. Sin ella, los otros dos negocios no podían sobrevivir solos. ¿Y la casa? Pregunté. La casa donde vivían Enrique, Marlene y Pedro. Amalia suspiró. La casa está a nombre de Enrique, pero tú diste el enganche. Él tiene una hipoteca de $300,000 todavía. Si pierde los ingresos del negocio, no podrá pagarla. Le darán unos 3 meses antes de iniciar ejecución hipotecaria. 3 meses. 90 días antes de que perdieran el techo sobre sus cabezas. Me imaginé a Marlene en esa casa enorme, con sus muebles de diseñador y sus cortinas importadas, sin saber que el piso bajo sus pies ya estaba agrietándose. A las 11:30, mi teléfono sonó con un número que me hizo detenerme. Era Carolina. No. Espera. Carolina estaba muerta. Era la madre de Carolina. La abuela materna de Pedro. No habíamos hablado en casi un año. Teresa. Su voz sonaba frágil, como siempre desde que perdió a su hija. Lucía. ¿Cómo estás? Confundida. Enrique me llamó. Me dijo que tú te llevaste a Pedro. Que estás causando problemas en el negocio. Que estás actuando irracional. Por supuesto que había llamado a Lucía. Estaba buscando aliados. Gente que me hiciera sentir culpable y me obligara a regresar. Él te contó por qué me llevé a Pedro. Dijo que hubo un malentendido con su esposa. Que tú lo magnificaste. No fue un malentendido, Lucía. Marlene le dijo a Pedro, delante de 20 personas, que ojalá nunca hubiera nacido. Y Enrique no hizo nada para defenderlo. Silencio. Un silencio largo y pesado como plomo. ¿Eso es verdad?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Completamente verdad. Estuve ahí. Lo escuché. Vi a Pedro correr llorando a su habitación. Vi a todos actuar como si no hubiera pasado nada. Dios mío. Escuché que empezaba a llorar. Mi Carolina, mi niña. Ella nunca hubiera permitido eso. Nunca. Lo sé. Por eso estoy haciendo lo que ella haría si estuviera viva. Estoy protegiendo a Pedro. ¿Dónde está ahora? Está bien. Está conmigo. Está seguro. Está comiendo bien. Está yendo a terapia. Por primera vez en meses, lo vi sonreír. Gracias, susurró. Gracias por cuidarlo. Yo vivo demasiado lejos. No puedo estar ahí como quisiera. Pero saber que tú estás con él. Siempre voy a estar con él, Lucía. Te lo prometo. Después de colgar, me senté en el sofá con una taza de té que se fue enfriando entre mis manos. Pensé en Carolina. En cómo había sido una madre amorosa, paciente, dedicada. En cómo habría peleado como leona por Pedro si hubiera vivido. En cómo su ausencia había dejado un vacío que Marlene había llenado con veneno en lugar de amor. A las 3 de la tarde fui a recoger a Pedro. Lo llevamos a casa, le di un vaso de leche con galletas, y luego nos dirigimos al consultorio de la doctora Selene. Era un lugar acogedor, con paredes color crema y plantas en las esquinas. La doctora era una mujer de unos 40 años, con lentes de pasta roja y una sonrisa genuina. Habló primero conmigo sola durante 15 minutos. Le conté todo. La muerte de Carolina. La llegada de Marlene. El cambio en Pedro. Las palabras del domingo. Mi decisión de sacarlo de ese ambiente. Hizo lo correcto,
dijo simplemente. Los niños no pueden defenderse solos. Necesitan adultos que pongan límites cuando los padres fallan. Luego pasó una hora con Pedro. Yo esperé en la sala de espera, hojeando revistas sin realmente leerlas. Cuando salieron, Pedro se veía cansado pero más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba meses cargando. En el camino a casa, me preguntó, «Abuela, voy a tener que volver con papá y Marlene». «No si tú no quieres». «No quiero». «Entonces no volverás». «Así de fácil». Lo miré por el espejo retrovisor. «Así de fácil». Esa noche cocinamos juntos. Bueno, yo cociné y él ayudó poniendo la mesa y lavando vegetales. Hice pollo asado con puré de papas, su comida favorita según recordaba. Comimos viendo una película de animación. Pedro se rió. Una risa real, escandalosa, infantil. El tipo de risa que había olvidado que existía. Mientras lo arropaba en la cama, me dijo, «Abuela, ¿tú crees que mamá estaría orgullosa de mí?» Se me cerró la garganta. Tu mamá está orgullosísima de ti, mi amor. Todos los días. ¿Crees que ella puede verme? Estoy segura de que sí. Y estoy segura de que ella está feliz de que estés aquí, conmigo, donde eres amado como mereces. Se durmió con una sonrisa. Salí de su habitación y revisé mi teléfono. 52 mensajes sin leer. 3 de Enrique. 8 de números desconocidos. El resto de empleados, proveedores, clientes. Los borré todos sin leerlos. Porque mientras Pedro sonriera al dormir, mientras comiera 3 panqueques en el desayuno, mientras hablara de hacer amigos, yo sabía que estaba haciendo lo correcto. El mundo de Enrique podía derrumbarse. Los negocios podían quebrar. La casa podía perderse. Pero Pedro estaba a salvo. Y eso era lo único que importaba. Viernes. El día en que todo finalmente se desmoronó por completo. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol. Hay algo en esas horas silenciosas de la madrugada que te permite pensar con claridad. Me preparé café y me senté en la ventana de la cocina, viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris, y luego a ese tono rosado que anuncia el amanecer. Mi teléfono vibró. Era Mauricio. Teresa, espero no despertarte. Ya estaba despierta. Necesito que sepas algo. La ferretería fue clausurada ayer en la tarde. Los inspectores encontraron irregularidades suficientes para cerrarla hasta que se presenten todos los documentos fiscales correctamente. La multa subió a $75,000. 75,000. Más de lo que había imaginado. Y los empleados. Despedidos temporalmente. Sin fecha de regreso. Enrique no tenía dinero para darles finiquito, así que técnicamente están en violación laboral. Pueden demandarlo. Y lo harán. 3 ya contactaron abogados. Elian es uno de ellos. Elian. El gerente leal que había trabajado 8 años con nosotros. Ahora buscando demandar a mi hijo. No podía culparlo. ¿Algo más?, pregunté. La distribuidora. El banco ejecutó el embargo esta mañana. Llegaron con cerrajeros a las 6 de la mañana. Cambiaron las cerraduras. Pusieron sellos. Oficialmente, Enrique ya no tiene acceso. El banco está evaluando vender la propiedad para recuperar el préstamo. 2 negocios caídos en 5 días. Solo quedaba la consultoría, y esa dependía completamente de la reputación y los contactos. Una reputación que estaba destruyéndose en tiempo real. ¿Y la casa?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Enrique dejó de pagar la hipoteca este mes. El banco ya le envió notificación de mora. Si no paga en 30 días, inician el proceso de ejecución. Él lo sabe. Debe saberlo. Le llegó carta certificada ayer. Colgué y me quedé mirando mi café. Vapor subiendo en espirales delgadas. Todo se estaba desarrollando exactamente como había planeado. Entonces, ¿por qué sentía este peso en el pecho? Porque no es fácil ver caer a tu hijo. Incluso cuando él mismo cavó el hoyo. Incluso cuando se lo merecía. Desperté a Pedro a las 7. Era viernes, su día favorito porque significaba 2 días sin escuela.
Lo llevé a desayunar a una cafetería pequeña que había cerca, algo que nunca hacíamos antes porque era un gasto innecesario, según los estándares de su padre. Pero yo tenía dinero. Mucho dinero. Décadas de ahorros que Moisés y yo habíamos acumulado. Y si quería gastar $30 en un desayuno que hiciera feliz a mi nieto, lo haría. Pedro ordenó waffles con crema batida y fresas. Yo pedí huevos revueltos con tocino. Comimos despacio, sin prisa, hablando de sus planes para el fin de semana. Quería ir al parque. Quería que rentáramos una película. Quería hacer galletas conmigo. Podemos hacer todo eso, le dije. Y su sonrisa valió más que cualquier negocio. Cuando regresamos a casa a las 10 de la mañana, había un auto estacionado frente a mi entrada. Un auto que reconocí inmediatamente. El Mercedes negro de Enrique. Uno de los últimos lujos que probablemente aún no le habían quitado. Quédate en el auto, le dije a Pedro. ¿Es papá? Sí. No quiero verlo. No tienes que hacerlo. Dame 5 minutos. Bajé del auto. Enrique estaba parado en mi pórtico. Se veía terrible. 3 días sin afeitarse. La misma camisa arrugada que usaba el martes. Ojeras profundas. Había perdido peso. Se veía como un hombre al borde del precipicio. Mamá, dijo cuando me acerqué. Su voz sonaba rota. Por favor. Necesito que me escuches. Tienes 2 minutos. Perdí todo. La ferretería está cerrada. La distribuidora embargada. Los empleados me están demandando. El banco me quitó acceso a todo. Las cuentas están congeladas. Marlene. Se detuvo. Pasó las manos por su rostro. Vi que le temblaban. Marlene me dejó. Terminó. Anoche. Empacó sus cosas y se fue. Dijo que no se casó conmigo para vivir como pobre. Que esto era mi culpa por no saber manejar mi propia madre. Debí sentir satisfacción. Victoria. Pero solo sentí una tristeza profunda. Porque así era Marlene. Hermosa y cruel cuando había dinero. Ausente cuando no lo había. Lo siento, dije. Y era verdad. Lo sentía. No por él, sino por el hombre que alguna vez fue. Puedo arreglar esto, dijo rápidamente. Dame una oportunidad. Dame dinero prestado. Solo 50,000 para empezar. Puedo pagar las multas, reabrir la ferretería, negociar con el banco. Puedo recuperarlo todo. No. ¿No? ¿Así nada más? Soy tu hijo. Eres mi hijo. Pero ser mi hijo no te da derecho a mi dinero cuando usaste ese dinero para sostener un ambiente donde mi nieto era maltratado. Yo no sabía que era tan grave. Marlene prometió cambiar. ¿Y le creíste? ¿Igual que me pediste que te creyera a ti el domingo? Enrique, las promesas sin acciones no valen nada. Y tú nunca actuaste. Nunca defendiste a Pedro. Nunca pusiste límites. Elegiste tu comodidad sobre tu hijo. Cometí un error. Los errores se perdonan. No me enseñaste eso. Los errores se perdonan cuando hay arrepentimiento real. Cuando hay cambio. Cuando hay consecuencias asumidas. Tú solo quieres que yo resuelva todo para que puedas volver a tu vida cómoda sin aprender nada. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar caer? Ya caíste, Enrique. Yo solo dejé de sostenerte. Se dejó caer contra la pared del pórtico, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No tengo nada. Literalmente nada. Voy a perder la casa. No tengo trabajo. No tengo esposa. No tengo dinero. Tienes un hijo, dije. Pero lo perdiste porque no supiste valorarlo. Déjame verlo. Por favor. Déjame hablar con Pedro. Miré hacia el auto. Pedro estaba observándonos a través de la ventana, con una expresión de miedo que me rompió el corazón. No hasta que estés listo para ser el padre que él necesita. No hasta que puedas mirar a tu hijo a los ojos y admitir que fallaste. Que lo abandonaste emocionalmente. Que permitiste que alguien lo lastimara mientras tú mirabas hacia otro lado. Yo lo amo. Amar no es suficiente, Enrique. Nunca lo fue.
El amor sin acción es solo una palabra bonita que no protege a nadie. Se quedó ahí, contra la pared, llorando. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin control. Parte de mí quería abrazarlo. La madre en mí quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, darle dinero y arreglar sus problemas como había hecho toda su vida. Pero no lo hice. Porque consolarlo ahora sería traicionar a Pedro. Sería decirle que el dolor de un niño vale menos que la comodidad de un adulto. Sería perpetuar el mismo ciclo que había permitido que Marlene lo lastimara en primer lugar. «Puedo ofrecerte algo», dije finalmente. «Puedo darte un lugar donde quedarte mientras resuelves tu situación. Tengo un departamento pequeño que rentaba y quedó vacío el mes pasado. Está amueblado. Básico, pero funcional. Puedes quedarte ahí sin pagar renta por 3 meses. Eso te da tiempo para buscar trabajo, reorganizar tu vida y decidir qué tipo de hombre quieres ser. Y Pedro. Pedro se queda conmigo. Cuando estés listo, cuando hayas hecho terapia, cuando puedas demostrar que entiendes lo que hiciste mal, podemos hablar de visitas supervisadas. Pero eso es todo. No negocio. No dinero. No rescates. 3 meses de renta gratis. Eso es todo. Es más de lo que te mereces ahora mismo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y si no acepto? Entonces te vas ahora y no vuelves hasta que puedas venir como el padre que Pedro necesita». Lo vi procesar eso. Vi la humillación, la rabia, la impotencia cruzar por su rostro. Pero finalmente, asintió. «Acepto». Le di la dirección del departamento y las llaves. Se fue sin decir nada más. Su Mercedes arrancó con un ruido que antes sonaba poderoso, pero ahora solo sonaba hueco. Regresé al auto. Pedro me miró con ojos grandes. «¿Qué dijo?» «Dijo que te ama, pero que necesita tiempo para aprender a demostrarlo correctamente. Voy a tener que volver con él». «No, mi amor. Te quedas conmigo todo el tiempo que quieras». Esa tarde, mientras Pedro jugaba en el jardín persiguiendo mariposas, recibí un mensaje de Amalia. Marlene puso en venta en internet las joyas que Enrique le regaló. Los aretes de diamantes por $3,500. El collar de perlas por $1,800. Hasta el anillo de compromiso. «Todo debe irse rápido», dice el anuncio. Le respondí, «Algunas personas solo aman lo que brilla. Y cuando deja de brillar, se van». Esa noche, acosté a Pedro temprano. Estaba cansado de tanto jugar afuera. Me senté en mi estudio con una copa de vino y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Había destruido el imperio familiar. Había dejado caer a mi hijo. Había causado que 18 personas perdieran sus empleos. Pero había salvado a un niño. Y al final del día, cuando todo lo demás se desvaneciera, eso era lo único que realmente importaba. 3 meses después. Octubre llegó con ese aire fresco que anuncia el cambio de estación. Las hojas de los árboles en mi jardín comenzaban a tomar tonos dorados y naranjas. Pedro estaba en la cocina conmigo, ayudándome a preparar galletas de chocolate. Había crecido un poco, pero más que eso, había florecido. Sus mejillas tenían color. Sus ojos brillaban. Hablaba sin miedo. Reía sin contenerse. «Abuela, Mauricio me invitó a su fiesta de cumpleaños el sábado», dijo mientras mezclaba la masa. «¿Puedo ir?» «Por supuesto. ¿Qué quieres regalarle?» «Hay un juego de mesa que le gusta. Vi que cuesta como $20. «Perfecto. Mañana vamos a comprarlo». La vida había encontrado un ritmo nuevo. Pedro iba a terapia cada semana. Sus calificaciones habían subido. Tenía 3 amigos cercanos ahora. Ya no se encogía cuando escuchaba voces altas. Ya no pedía perdón por existir. Yo también había cambiado. 2 semanas después de todo el derrumbe, recibí una llamada de una empresa de consultoría empresarial, Innovar Soluciones. Habían escuchado que ya no estaba involucrada en los negocios familiares y querían contratarme como asesora senior. El salario era de $12,000 mensuales por 20 horas semanales. Acepté. Era irónico. Había pasado décadas construyendo negocios para mi familia, sacrificando todo, y ahora que me había alejado, finalmente me valoraban por mi experiencia.
El trabajo era estimulante. Me trataban con respeto. Y tenía tiempo para lo que realmente importaba, Pedro. En cuanto a Enrique, las cosas habían sido complicadas. Perdió la casa en agosto, tal como predijimos. El banco ejecutó la hipoteca y la vendió. Enrique se mudó al departamento que le ofrecí. Consiguió trabajo como vendedor en una empresa de materiales de construcción. Ganaba $4,000 al mes, una fracción de lo que solía tener, pero era honesto. Empezó terapia en julio. Al principio fue porque yo se lo exigí como condición para ver a Pedro. Pero con el tiempo, creo que realmente empezó a entender. Me llamaba cada 2 semanas para darme actualizaciones. No sobre dinero. Sobre él. Sobre lo que estaba aprendiendo. Sobre los errores que finalmente podía ver. Fui un cobarde, me dijo en una de esas llamadas. Le tuve más miedo a estar solo que a fallarle a mi hijo. Y eso es imperdonable. No es imperdonable, le respondí. Pero sí tiene consecuencias. Y tú las estás viviendo. Las visitas con Pedro empezaron en septiembre. 1 hora cada sábado, en un parque público, conmigo presente. Las primeras 3 fueron tensas. Pedro apenas hablaba. Enrique no sabía qué decir. Pero lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar. En la 4ª visita, Enrique le preguntó a Pedro qué estaba leyendo. Pedro le habló de un libro sobre dinosaurios. Enrique escuchó. Realmente escuchó. Sin revisar su teléfono. Sin distraerse. Solo escuchando a su hijo con atención completa. En la 6ª visita, Enrique le pidió perdón. Un perdón real. Sin excusas. Sin justificaciones. Te fallé, le dijo, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de Pedro. Permití que alguien te lastimara. No te protegí como debía. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pedro lloró. Enrique lloró. Yo también lloré, aunque traté de ocultarlo detrás de mis lentes de sol. No sé si su relación se arreglará completamente. Hay heridas que toman años en sanar. Pero por primera vez, veo intención real. Veo esfuerzo. Veo a un hombre tratando de ser mejor. Marlene desapareció completamente. Según supe por Amalia, se mudó a otra ciudad y ya estaba saliendo con alguien nuevo. Un empresario, por supuesto. Alguien con dinero. Nunca preguntó por Pedro. Ni una sola vez. Y honestamente, fue un alivio. Algunas personas simplemente no están hechas para amar a nadie más que a sí mismas. Los empleados de los negocios encontraron otros trabajos. Elian consiguió un puesto mejor pagado en una ferretería grande de la ciudad. Me envió un mensaje meses después. Gracias por todo lo que hizo por mí durante esos años. Y gracias por enseñarme que a veces hay que soltar para que otros aprendan a sostenerse solos. La ferretería original cerró permanentemente. Alguien compró el local y abrió una tienda de ropa. Cada vez que paso por ahí siento una punzada, pero no de arrepentimiento. De nostalgia por lo que fue, pero también de paz por lo que ya no es. Una tarde de octubre, mientras Pedro hacía su tarea en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un bebé en brazos. «Señora Morales», preguntó. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Iris. Soy sobrina de Elian. Él me contó su historia. Sobre cómo dejó un negocio completo para proteger a su nieto. Y yo estoy en una situación similar. Me invitó a pasar. Preparé té. Ella me contó su historia. Un esposo que la maltrataba. Una familia que le decía que aguantara por el bien del bebé. Un miedo paralizante de quedarse sin nada. No sé si pueda hacer lo que usted hizo, dijo con lágrimas en los ojos. Dejarlo todo. Enfrentar las consecuencias. Tomé su mano. Sí puedes. Y no estarás sola. Hay refugios, hay ayuda legal, hay recursos. Y si necesitas apoyo, aquí estoy. Le di números de teléfono, nombres de abogados, direcciones de centros de ayuda. La vi irse 1 hora después con algo que no tenía cuando llegó, esperanza. Esa noche, después de acostar a Pedro, me senté en el pórtico con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos. Las estrellas brillaban arriba,
infinitas y eternas. Pensé en todo lo que había pasado, en las decisiones que tomé, en el precio que pagué, en lo que gané y lo que perdí. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Debía haber sido más compasiva? ¿Menos drástica? Miré hacia la ventana del cuarto de Pedro. Estaba dormido, seguro, amado, finalmente en paz. No, no había ido demasiado lejos. Había ido exactamente hasta donde necesitaba ir. Porque algunas batallas no se pelean con palabras suaves y paciencia infinita. Algunas batallas requieren decisiones difíciles, consecuencias duras, y la valentía de soltar lo que ya no sirve. Moisés solía decirme: Teresa, tú tienes un corazón enorme, pero un día vas a tener que elegir. ¿A quién proteges? ¿A los que te necesitan o a los que te usan? Tardé 67 años en entender completamente esa lección, pero finalmente lo hice. Elegí proteger a quien realmente me necesitaba. Elegí poner límites donde antes solo había dado sin medida. Elegí la incomodidad de decir no sobre la comodidad de decir siempre sí. Y al hacerlo, no solo salvé a Pedro, me salvé a mí misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Enrique: Mamá, gracias por no rendirte conmigo, aunque merecía que lo hicieras. Respondí: nunca me rindo con las personas que amo. Solo dejo de permitir que me lastimen. Hay una diferencia. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire fresco de octubre llenó mis pulmones. Mañana sería otro día, con nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas oportunidades de elegir correctamente. Pero esta noche, solo quería estar aquí, en este momento, en esta paz que tanto me costó conseguir. Porque al final, la justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces llega tarde. Pero siempre llega. Y cuando lo hace, hay que estar lista para recibirla sin disculpas. Me levanté, entré a la casa, y cerré la puerta con llave. Mañana Pedro querría panqueques otra vez. Mañana tendría trabajo que hacer, galletas que hornear, risas que compartir. Mañana la vida continuaría. Y yo estaría lista. Porque finalmente, después de tanto tiempo de cargar con todos, había aprendido la lección más importante: no puedes salvar a nadie que no quiere ser salvado. Pero siempre puedes salvar a quien realmente lo necesita. Y eso, al final del día, es suficiente.